Bueno, vamos a empezar con las pruebas activas de los arcos de movilidad. Va a ser flexión y extensión. Para someter estas pruebas activas del cuello, se le va a pedir al enfermo que incline la cabeza hacia adelante, como si dijera así. El paciente debe de ser capaz de tocar el tórax con la barbilla y se va a reflejar los arcos normales de flexión y mirar directamente hacia el techo, arcos normales de extensión. Conforme mueva la cabeza, se va a observar si el arco de movilidad es suave y no escalonado. Todos los accidentes de automóvil pueden producir traumatismos de tejidos blandos alrededor de la columna cervical que tienden a limitar los movimientos y alterar el arco suave normal. Y en la primera imagen podemos observar los movimientos, los cuales ya se describieron. Ahora los de rotación. Se le va a pedir al paciente enfermo que sacuda la cabeza de un lado a otro. Este debe ser capaz de mover la cabeza lo suficiente hacia ambos lados, de modo que la barbilla quede casi en la línea con el hombro. Y nuevamente se va a observar los movimientos para saber si la cabeza hace rotación completa y con facilidad en un arco suave. Un factor que va a limitar frecuentemente estos movimientos del cuello es la torticollis. La inclinación lateral. Para someter al paciente en esta prueba de lateral activa con sus elementos de rotación, se le va a pedir al paciente que trate de tocar su hombro con la oreja para asegurarse de que no se compensen los movimientos limitados levantando el hombro hacia arriba. En condiciones normales debe ser capaz de inclinar la cabeza 45 grados aproximadamente hacia cada hombro. Los ganglios cervicales aumentados de tamaño pueden limitar los movimientos, sobre todo en la inclinación lateral. Las pruebas pasivas de arcos de movilidad. Como los músculos pueden actuar para restringir los movimientos, el enfermo debe sentir seguro durante las pruebas pasivas de los arcos de movilidad, de modo que sus músculos se conserven en relajación. Para llevar a cabo la flexión y extensión, para poder efectuar las pruebas pasivas del cuello, se va a colocar sus manos a cada lado del cráneo del enfermo. La persona que le esté llevando a cabo los movimientos al paciente le va a inclinar la cabeza hacia adelante. Los arcos normales de flexión le va a permitir empujar la barbilla del enfermo hacia el tórax. A continuación, se le va a levantar la cabeza al enfermo y se le va a inclinar hacia atrás. Si sus arcos de extensión son normales, este va a ser capaz de ver el techo directamente por encima de él. Aquí es importante notar que la cabeza no puede extenderse en condiciones normales para tocar la apófisis espinosa de la apófisis espinosas de las vértebras cervicales. La rotación. Al paciente se le va a someter en rotación, se devuelva la cabeza del enfermo hacia atrás, la cabeza del enfermo hacia la posición neutra y a este se le va a mover de lado a lado como si dijera que no. En condiciones normales, la cabeza debe volverse lo suficiente de modo que la barbilla esté casi en línea con el hombro a punto de tocarlo. Debe de compararse el grado de rotación logrado a cada lado. La inclinación lateral. Se va a empezar desde una posición neutra y se le va a inclinar la cabeza del enfermo en sentido lateral hacia el otro hombro, hacia el lado del hombro. Los arcos normales se le va a inclinar lateral, permitiendo que la cabeza se incline aproximadamente 45 grados hacia el hombro.
Deben compararse los resultados de las pruebas de inclinación lateral con observación de cualquier signo de restricción de los movimientos. Es muy importante tener ciertas precauciones, como cuando se sospecha que el enfermo tiene una columna vertebral inestable, como por ejemplo a causa de un traumatismo. No se le debe de hacer que la columna vertebral efectúe movimientos pasivos porque podría causar una lesión neurológica. En la exploración neurológica, la columna cervical se va a dividir en dos fases. La primera, que son pruebas musculares de los músculos de la columna cervical, que va a consistir en someter al paciente a pruebas de los músculos intrínsecos del cuello y de la columna cervical por grupos funcionales. Las pruebas musculares indicarán la existencia de debilidad motora que afectaría los movimientos del cuello y además demostrará la integridad del abastecimiento nervioso. Y la segunda fase, que es la exploración neurológica de toda la extremidad superior por niveles neurológicos, se van a observar problemas que se encuentren en cualquier sitio de la extremidad superior hasta su posible fuente primaria en la columna cervical. Bueno, ahí lo que mencionaba su compañera de la columna inestable, bueno, obviamente los movimientos, los arcos de movimiento, pues estoy hablando de un paciente en consulta que va a una valoración por algo por alguna cervicalgia, por algún datos de radiculopatía y pues hacemos la exploración, pero por ejemplo, si fuera un paciente que tiene un traumatismo reciente al cual no se le han hecho estudios de radiografía, de resonancia, pues no vamos a mover el cuello. Se va a mover cuando ya es un paciente explorado y normalmente previamente a la valoración les pedimos una radiografía para descartar justamente que haya fracturas o que haya pues datos de una columna inestable. Entonces, pues por eso es importante no realizar los movimientos así nada más, sino pues depende del tipo de paciente y nunca en el postraumático inmediato y menos si no hay un estudio de imagen. Continuamos. En la fase 1, que son las pruebas de los músculos intrínsecos, se va a efectuar con el enfermo sentado a menos que sea incapaz de sostener su cabeza erguida, caso el cual puede estar recostado. Y si el enfermo está recostado durante las pruebas, se eliminará la gravedad como variable. Los músculos flexores primarios van a ser los músculos escalenos y los músculos prevertebrales. Para someter a prueba de flexión del cuello, se debe de estabilizar la parte superior del tórax del enfermo con una mano para impedir la sustitución de flexión del cuello por flexión del tórax. Aquí la persona que esté realizando debe de ponerle la mano en el esternón al paciente. Coloque la palma con la que va a hacer resistencia contra la frente del enfermo para poder establecer una base firme y amplia de sostén, y ahí se puede apreciar en la imagen cómo es que se la ponen en la parte superior del esternón y en el hueso frontal. Pida al enfermo que haga flexión del cuello con lentitud. Conforme lo hace, aumente de manera sostenida la presión de resistencia contra la cabeza del enfermo hasta que pueda determinar la resistencia máxima que puede superar este. En los movimientos de extensión, los músculos extensores primarios, masa paravertebral extensora, que va a ser el esplenio de la cabeza, semiespinal de la nuca, músculos de la cabeza, como también el trapecio, nervio espinal, accesorios o nervio craneal, que es el 9. Extensores secundarios. Diversos músculos intrínsecos pequeños del cuello. Antes de someter a prueba la extensión del cuello, coloque su mano estabilizadora sobre la línea media de la parte posterior superior del tórax
y los omóplatos del enfermo. Esta estabilización va a impedir que se sustituya la extensión pura del cuello con extensión del tronco o que se incline hacia atrás para producir la ilusión de extensión del cuello. Aunque su mano resistente sobre se debe de colocar la mano sobre la parte occipital del cráneo del paciente para poder así darle una base firme de apoyo. También es importante pedirle al paciente que extienda su cuello. Conforme lo va haciendo, se debe, la persona que está realizando, aumente con lentitud de manera sostenida la presión de resistencia hasta que se pueda establecer la máxima que puede superar el enfermo. Y aquí se va a valorar el tono del músculo del trapecio. Conforme se va contrayendo, se debe de palpar con la mano estabilizadora, como se ve en la imagen. La rotación lateral se va a iniciar con el rotatorio primario, que es el músculo esternocleidomastoideo, nervio espinal accesorio o el nervio craneal número 9. Los rotatorios secundarios, músculos intrínsecos pequeños del cuello. El esternocleidomastoideo, en funcionamiento aislado, va a proporcionar la tracción primaria de rotación hacia el lado que se somete a una prueba. Para someter la prueba al músculo en la rotación lateral derecha del cuello, se va a colocar enfrente del enfermo y se va a poner la mano estabilizadora en el hombro izquierdo del paciente para así prevenir la sustitución de la rotación de la columna cervical o por rotación de la columna toracolumbar. Y también se le va a colocar la mano con resistencia abierta a lo largo del lado derecho de la mandíbula. Inclinación lateral. Inclinadores laterales primarios, que son los escalenos anterior, medio y posterior. Divisiones primarias anteriores de los nervios cervicales inferiores. Inclinaciones laterales secundarias, que son los músculos intrínsecos pequeños del cuello. Aquí se le va a pedir al paciente que incline su cabeza en sentido lateral hacia la palma del médico o que trate de llevar la oreja hacia el hombro. Conforme el sujeto va inclinando la cabeza, se va a aumentar de manera gradual la resistencia hasta que establezca el máximo que puede superar este. La fase 2, que se llama exploración por neurológicos, esta se va a basar en que las alteraciones patológicas de la columna cervical, como la hernia de disco, se va a reflejar a menudo en las extremidades superiores a través del plexo braquial C5 a D1, que va a inervar toda la extremidad. Bueno, aquí está la anatomía neurológica. Va a haber 8 nervios que van a salir de la columna cervical. Solo hay 7 vértebras cervicales. El nervio octavo cervical sale por debajo de la primera vértebra torácica. El plexo braquial está compuesto por nervios que van a salir desde el primer nivel torácico y los niveles que son 4 cervicales por debajo de la C5 a la D1. Estos van a abandonar los cuerpos cervicales vertebrales y van a pasar entre los músculos escalenos anteriores y escaleno medio de las raíces C5 y C6 y se van a unir con el tronco superior. Las raíces nerviosas C8 y D1 van a formar el tronco inferior. El nervio que sale de la C7, este no se va a unir con ninguna otra raíz nerviosa y va a constituir por sí solo el tronco medio. Estos 2 troncos van a pasar por debajo de la clavícula y se van a dividir para formar 2 cordones. El tronco superior de C5 y de C6.
y otro que va a ser inferior, que va a ser el C8 y el D1. Estos van a formar el tronco medio, que va a ser el C7, para formar otro tronco posterior. Y va a quedar el C8 y el D1 y van a formar un tronco medial. Los cordones se van a denominar estos como posterior lateral y medial porque van a tener relación con la segunda porción de la arteria axilar. Y el tronco medio va a enviar una constitución para formar el C5 y el C6 del cordón lateral. Y aquí está lo que forma. El cordón lateral va a formar el nervio musculocutáneo y la rama para el nervio mediano. El cordón medial va a formar el nervio cubital, la rama para el nervio mediano y el cordón posterior, nervio axilar y el nervio radial. Desde C5 hasta D1 se va a proporcionar la sensibilidad a una parte de la extremidad en su sucesión de los dermatomas alrededor de la misma. En la lista que se sigue se señalan los nervios primarios que van a intervenir en la distribución sensorial del plexo braquial. El C5 proporcionará, porción lateral del brazo del nervio axilar. C6, porción lateral del antebrazo, pulgar e índice y mitad del dedo medio, ramas sensitivas del nervio musculocutáneo. C7, dedo medio, C8, dedo anular y meñique, proporción medial del antebrazo, nervio antebraquial, cutáneo, medial del cordón posterior, y el D1, que es la porción medial del brazo, nervio braquial, cutáneo, medial. Las pruebas musculares del deltoides y del bíceps estos van a ser dos músculos que van a inervar C5, que se puede someter a prueba con mayor facilidad. El bíceps va a estar inervado doble por C5 y por C6, y el deltoides no. Está constituido por tres partes. La parte anterior hace flexión, la media hace abducción, la tercera, la posterior, extiende el hombro. El bíceps, que está inervado por el músculo cutáneo, nervio músculo cutáneo, C5 y C6. Este va a actuar como flexión del hombro y del codo y supinador del antebrazo. Para someter a la prueba, la potencia del deltoides resiste los movimientos de flexión, aducción y extensión del hombro. Y para someter al bíceps a prueba, la potencia del bíceps debe de estar en relación con la flexión del codo para someter su integridad. El reflejo bicipital. Bueno, las pruebas de los reflejos, vamos a iniciar con el reflejo bicipital, va a indicar la integridad neurológica de C5 y también como componente de C6. Las pruebas de sensibilidad por parte lateral del brazo, que va a ser inervado por el nervio axilar, el nivel C5 va a proporcionar sensibilidad a la porción lateral del brazo. La zona más pura de sensibilidad del nervio axilar está localizada en la porción lateral del brazo, a nivel de la piel que cubre la porción lateral del músculo deltoides. Este músculo va a tener dos niveles principales de inervación, como también de reflejo. El reflejo va a estar disminuido en comparación con el lado opuesto, como lo indica dependiendo la patología. La zona es útil para esta zona va a ser útil para el diagnóstico de lesiones del nervio axilar o la raíz nerviosa en general, como se puede ver en la imagen, que tenemos los movimientos, el reflejo y la sensibilidad que se va a estar indicada conforme su segmento.
Ahora el nivel neurológico C6, como su prueba muscular, ninguna de las pruebas musculares del nivel C6 es pura. El grupo extensor de la muñeca va a estar inervado en parte por C6 y por parte C7. El bíceps tiene inervación tanto de C5 como de C6. Grupo extensor de la muñeca, nervio radial C6. Va a estar compuesto por 3 músculos. El primer radial extensor C6, segundo radial externo C6, cubital posterior C7. Para valorar la precisión de la potencia de los extensores de los músculos de la muñeca, se va a hacer la prueba de manera bilateral y se debe de observar la potencia relativa del lado afectado según el cuadro de graduación muscular. Las pruebas de los reflejos, reflejo del supinador largo. Este se va a someter en posición proximal a la muñeca, sitio en el que el músculo se vuelve tendinoso justamente antes de insertarse en el radio. Reflejo bicipital. El bíceps está inervado por C5 y C6. La potencia del reflejo necesita solo ser algo más débil que la del lado opuesto para indicar la extensión del problema neurológico. Las pruebas de sensibilidad, porción lateral del antebrazo, nervio músculo cutáneo. C6 proporciona la sensibilidad a la porción lateral del antebrazo, el pulgar, el índice y la mitad del dedo medio. El nivel neurológico C7, pruebas musculares, que va a ser inervado también por el tríceps, nervio radial C7. El tríceps se extiende del codo para someterlo a prueba. Se pide al sujeto que inicie la extensión desde la posición de flexión conforme se resiste usted al movimiento. Grupo flexor de la muñeca, nervios mediano y cubital C7. Este va a estar compuesto por 2 músculos, el palmar mayor, nervio mediano, y el cubital anterior, que va a estar inervado por el cubital. Bueno, aquí nada más hacer una pausa. Todo esto que está mencionando su compañera, pues es todo lo que ya habíamos mencionado. Por eso es importante aprender qué raíces componen cada nervio, qué músculo, o sea, qué músculos inerva ese nervio, desde dónde viene, para poder integrar el dermatoma, o sea, la debilidad de ese músculo, el miotoma, la debilidad de ese músculo, con el dermatoma, que son las parestesias que pueda tener el paciente, con el reflejo, que esté disminuido o ausente, con la clínica. Entonces, como dice su compañera, si hay un paciente que tenga datos de una radiculopatía cervical C5, pues va a tener parestesias en la cara externa del brazo, va a tener debilidad del deltoides y del bíceps, y va a estar disminuido el reflejo bicipital. Entonces, el paciente normalmente pues refiere cervicalgia, refiere las parestesias, ustedes hacen las pruebas, se encuentra debilidad en esos músculos, se encuentra disminuido el reflejo y pues ¿qué hacen? Mandan a hacer una resonancia, o sea, la radiografía es de cajón, pero mandan a hacer ya una resonancia para descartar una radiculopatía C5. Pero en cambio, si el paciente refiere las cervicalgia, las parestesias a lo que es pulgar e índice, encuentran disminuido o ausente el reflejo del supinador largo y encuentran débiles los músculos de C6, que pues son el supinador, los radiales, que esos los valoramos con la extensión de muñeca, por eso es importante que sepan qué acción hace cada músculo, pues van a querer descartar una radiculopatía C6. Y en cambio, si encuentran débiles todos los de radial, que son C7, que es el tríceps, que es el extensor de muñeca, que es el cubital posterior, parestesias las refiere el paciente al dedo medio, disminuido el reflejo, tricipital,
pues vamos a buscar una radiculopatía C7. Pero, por ejemplo, si el paciente tiene bien el reflejo, únicamente presenta parestesias, pero son los 3 últimos dedos, entonces ahí hay que hacer diagnóstico diferencial entre un túnel del carpo que sea en territorio del nervio mediano o una radiculopatía C6, C7. Por eso es importante la clínica que nos dé el paciente, los datos radiológicos de la radiografía, y pues hacer un comparativo interlado. Entonces, es diferente la inervación por territorio nervioso que por dermatoma, ¿sí? Si fuera por dermatoma, C6 es pulgar e índice y C7 es dedo medio. Pero si fuera por territorio nervioso, los 3 últimos dedos, los 3 primeros dedos, perdón, son de mediano, ¿sí? Y si fuera por dermatoma, lo que es cuarto y quinto dedo son de de T8, de C8, perdón. Y si fuera por territorio nervioso, pues cuarto y quinto dedo son de cubital, ¿sí? Entonces es la diferencia de valorar entre radiculopatía o entre un dato de afección de nervio. Entonces, por eso vamos integrando ya ahora sí todo lo que hemos visto de todos los músculos y esta es la importancia de llegar hasta este capítulo. ¿Continuamos? Bueno, para someter a prueba este músculo, se le va a pedir al paciente que empuñe a nivel de la porción palmar del puño cerrado. El palmar mayor, C7, va a ser el más importante de estos dos músculos porque es el que provoca la acción de flexión más potente de la muñeca. El cubital anterior, inervado por C8, es menos poderoso. Los extensores de los dedos que van a ser inervados por el nervio radial C7 está efectuado por 3 músculos: el extensor común de los dedos, el extensor propio del índice y el extensor propio del meñique. Estos grupos musculares también tienen algo de inervación por el C8. Para someterlos a prueba, la extensión de los dedos se va a hacer presión sobre el dorso de los dedos extendidos. La prueba de reflejo, del reflejo tricipital, se va a someter a prueba del reflejo de los tríceps. Se va a golpear el tendón de este músculo en el sitio en donde se cruza la fosa del olecrano. La prueba de sensibilidad del dedo medio será proporcionada por C7. En algunas ocasiones se le proporciona también de C6 y de C8. El nivel neurológico C8 no tiene reflejo. Para establecer su integridad se utilizan las pruebas musculares y las de sensibilidad, las cuales van a ser los flexores de los dedos. Los músculos van a efectuar flexión de los dedos, que son flexor común superficial de los dedos, que va a efectuar flexión a nivel de la articulación interfalángica proximal, y la 2, flexor común profundo de los dedos, que va a efectuar flexión de la articulación interfalángica distal. Las pruebas de sensibilidad a nivel de C8 va a proporcionar sensibilidad a los dedos anulares y meñique a la mitad distal del lado cubital del antebrazo. El nivel neurológico de 1, al igual que C8 no tiene reflejo identificable, se valora por sus componentes motor y semivivo. Las pruebas musculares, los abductores de los dedos
van a estar inervados por el nervio cubital y son el interóseo dorsal, el abductor del meñique. Las pruebas de valoración de la sensibilidad van a proporcionar medial del brazo, nervio braquial cutáneo medial, va a ser proporcionada al lado medial de la mitad superior del antebrazo y del brazo de D1. En este cuadro se va a resumir los procedimientos de la anatomía relacionados con las pruebas de los niveles neurológicos. También se observa la aplicación del nivel neurológico de prueba de la patología de los discos cervicales que han experimentado la hernia. Esto es un pequeño resumen de ya todo lo que acabo de mencionar. Y aquí está la exploración de la columna cervical. Se valoran los niveles motores, se observan los reflejos y los dermatomas de las extremidades superiores. Por ejemplo, los niveles motores de la abducción del hombro, que va a ser C5, los reflejos del bíceps C5 y los niveles sensitivos proporcionan lateral del brazo C5. Las pruebas de los nervios periféricos principales, que van a ser la prueba de distracción, prueba de compresión, prueba de Valsalva, prueba de deglución y la prueba de abso. No, ¿cuál? Sí. Las pruebas especiales directas con la columna cervical. Una vez valorada la inervación de las extremidades superiores por niveles neurológicos, se va a someter a prueba los nervios periféricos. La prueba de distracción se va a demostrar el efecto que puede tener el cuello para aliviar el dolor. La distracción alivia el dolor por estrechamiento del orificio neural y por la comprensión de los nervios al ensanchar el orificio. La distracción de alivio también del dolor de la columna cervical al disminuir la presión sobre las cápsulas articulares que rodean las articulaciones intervertebrales de las carillas. También se va a aliviar el espasmo muscular al relajar los músculos en contracción. Para efectuar esta prueba de distracción de la columna cervical se va a colocar la palma abierta bajo la barbilla del enfermo y la otra mano sobre el occipucio de este, así como se muestra en la imagen. Y a continuación se va a levantar de manera gradual la cabeza para restarle el peso del cuello. La prueba de compresión se va a efectuar, como su nombre lo dice, por compresión. Se va a hacer presión hacia abajo sobre la parte alta de la cabeza del enfermo mientras éste se encuentra sentado o acostado. Si hay un aumento de dolor en la columna cervical o la extremidad, se va a observar una distribución exacta y si coincide con cualquiera de los dermatomas provenientes de los ya descritos. La prueba de Valsalva. Esta se va a efectuar con la maniobra. Se va a hacer que el enfermo contenga la respiración y se esfuerce como si estuviera evacuando el intestino. Después se le va a preguntar si percibe aumento de dolor y si es que sí, puede describir su localización. Se va a notar que la prueba de Valsalva es una prueba subjetiva que requiere una reacción precisa del enfermo. En la prueba de deglución, a veces se van a producir molestias al deglutir a causa de las lesiones patológicas de la columna cervical, como protuberancias óseas, osteofitos óseos o tumefacciones de tejido blando por hematomas, infección o tumor en la porción anterior de la columna cervical.
Bueno, pasando a la prueba de Addison, esta se usa para establecer el estado de la arteria subclavia, que puede estar comprimida por una costilla cervical extra o por los músculos escalenos anterior y medio muy tensos, que comprimen la arteria cuando pasa entre ellos en camino hacia la extremidad superior. En la exploración de las zonas relacionadas, en primer lugar tenemos la articulación temporomandibular. Es la articulación que más se usa en el cuerpo. Se abre y se cierra aproximadamente de 1500 a 2000 veces al día durante sus movimientos diversos como masticación, lenguaje, deglución, bostezo y roncar. Está localizada por delante del conducto auditivo externo. La articulación temporomandibular no proyecta contornos definidos de superficie en la piel, puesto que su superficie externa está bien cubierta por músculos. La articulación temporomandibular tiene dos fases de su patrón de funcionamiento. Uno que es la fase de oscilación, cuando la articulación está en movimiento, y la fase postural, cuando la boca está cerrada. La mandíbula debe abrirse y cerrarse en línea recta con los dientes uniéndose y separándose con facilidad. En circunstancias anormales, la boca se abrirá y se cerrará con torpeza, con alteración del arco de movilidad o movimientos manifiestos hacia un lado o hacia el otro.